Vasijas útiles es el lema de este trimestre que termina ya con este mes de junio. Vasijas útiles. Nos hemos limpiado del pecado, por eso somos instrumentos santificados para toda buena honra. Y como vasijas, el trimestre es vasijas amenazadas, el título del trimestre, vasijas amenazadas. Hemos visto ya muchos temas en cuanto a cómo debemos nosotros cuidarnos. Y este mes vamos a ver todo el mes el peligro de lo falso. Para poder nosotros defendernos de lo falso tenemos que conocer lo verdadero. Solo conociendo lo verdadero podemos librarnos de lo falso. Pues este mes, este día, vamos a ver la doctrina de Cristo. Es una breve reflexión, una breve introducción de la doctrina de Cristo, porque durante todo el mes estaremos mirando lo falso, todo lo que es falso, que se habla de Dios, pero ya en este tiempo no es lo que manda, lo que prevalece. Entonces, la doctrina de Cristo. Y quiero leerle para que sepamos y entendamos lo que nos dice el apóstol Juan en su segunda carta, que dice algo muy claramente. Dice el apóstol Juan en su segunda carta, en el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Oigan bien, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oiga, hermano, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan sigue diciendo: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, tengan cuidado, no reciban esa doctrina que le están trayendo, porque dice, no lo recibáis en su casa, pero no es que no vamos a recibir a la persona que viene a nosotros, sino es la enseñanza que trae. Por eso, hermanos, basado en esto, que cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y nosotros vamos a llegar al cielo sin Dios, jamás. Por ende, tenemos que conocer la doctrina de Cristo. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina son las reglas, son las instrucciones, son las enseñanzas que establece una institución, un gobierno, un reino. Por ejemplo, en este país está la Constitución. La Constitución es lo que nos rige a todos nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a la Constitución. Si faltamos una de las reglas de la institución, estamos en franca violación a lo que manda la ley. Por eso la palabra dice en Romanos, que nosotros, Romanos 13, que tenemos que someternos a las autoridades puestas porque Dios las ha puesto. Y todo lo que manda el Estado, el gobierno, nosotros tenemos que siempre que no se antepongan a la palabra de Dios, obedecer. Entonces eso es una doctrina, la enseñanza, los mandamientos, las reglas que establece una institución. Y el reino de Cristo ha establecido sus reglas, ha establecido sus mandamientos. Entonces, vamos a ver algo importante. La Biblia está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque dice la segunda carta a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Sí, es útil, la Biblia es útil, la palabra de Dios es útil. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil, es inspirada por Dios. Y el propósito es de enseñar, instruir, redarguir, corregir. Entonces tenemos que tener claro el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder nosotros conocer la doctrina de Cristo. El Antiguo Testamento fue lo que Dios estableció, el pacto que hizo Dios cuando Abraham le dijo que haría de él una nación grande. Esa nación grande fue creciendo y evidentemente Dios puso las reglas, estableció a través de Moisés las reglas que tenían que dirigir y que tenían que aferrarse todos los israelitas. Se la escribió en la tabla de piedra, como dice la misma Biblia en Éxodo, y después las otras leyes se las escribió y Moisés tuvo que escribirla y ponerla junto con el libro, con la tabla de la ley. Entonces, eso fue para el pueblo de Israel. Nosotros estamos claros en eso no hay que abundar mucho. Estamos claros porque dice Hebreo que habiendo cambio de sacerdocio, cambio de ley. La ley fue clavada en la cruz.
allá Cristo clavó en la cruz, que era el acta de los decretos que nos era contraria, como dice la palabra. Ya eso fue para Israel y usted y yo no somos israelitas. Inclusive el pueblo de Israel, el actual, sigue esperando el Mesías, porque no han creído. Los judíos siguen esperando el Mesías, que no ha llegado. Ya ustedes saben cómo pueden estar ellos. Entonces, la doctrina de Cristo es lo que Dios le mandó a Jesús. Comenzamos mirando en la transfiguración, que ahí se le apareció Cristo allá arriba, Moisés y Elías. Estaban los tres ahí. Y oyó una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí comienza ya el asunto. Moisés representando la ley. Elías, los profetas. Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. De ahí en adelante, entonces ya, pues el reino sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. O sea, en ese momento, cuando Jesús dice, el Padre dice, a él oíd, ya nos está diciendo que ya no tenemos que oír a Moisés, ya no tenemos que oír a las profecías del Antiguo Testamento, ya tenemos que oír a Cristo. Porque las profecías del Antiguo Testamento, todo apuntaban a Cristo. Porque un niño nos es dado, Isaías 53, la Virgen concebirá, Jesucristo maltratado, todo lo que apunta al Antiguo Testamento es en línea a Cristo. Inclusive los sacrificios sacerdotales, todo eso era ya perfilando a Cristo. Por ende, entonces, el Antiguo Testamento fue clavado. A él oíd. Y Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador. Por eso nosotros entonces tenemos que conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Vayan y prediquen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después viene entonces, ok, ya yo me bauticé, ya yo creí, me bauticé. Ahora, ¿qué me falta? Entonces, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Entonces, todas las cosas que Jesús mandó, esa es la doctrina de Cristo. ¿A quién fue que Jesús le enseñó la doctrina? ¿A quién fue que el Espíritu Santo les reveló a través de Cristo la doctrina? A los apóstoles. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 o 48, que dice que los que se bautizaron, los 3,000 que se bautizaron, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos no perseveraban, porque ahí tiene que, si dijera, y perseveraban en el libro de la ley, en las enseñanzas de Moisés y en la enseñanza de los apóstoles, entonces sí hay que seguir haciendo lo que está allá atrás. Pero dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles empieza en el libro de los Hechos, porque los evangelios es la vida de Jesús. Comienza la enseñanza de los apóstoles en el libro de los Hechos y termina en Apocalipsis. Entonces, la doctrina de Cristo es lo que el Padre le mandó, como Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió ha dado mandamiento de lo que he de hablar. Por ende, todas las cosas que Jesús habló son la doctrina de Cristo, los mandamientos. Pero fíjense lo sabio que es nuestro Dios. El Antiguo Testamento, Él escribió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o sea, tú lo ves. Pero en la doctrina de Cristo, los mandamientos de la doctrina no son, hay que escudriñar. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Lo que dice segunda de Juan, si yo no estoy en la doctrina y no persevero, no tengo a Dios, no voy a llegar a la vida eterna. Y hoy día, hermanos, los grupos religiosos y muchos de nosotros, los cristianos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no conocemos la doctrina. No sabemos lo que es la doctrina. Y profesamos conocer a Dios y fácilmente con cualquier cosa nos podemos descuidar y hacer lo que no es conforme a la palabra de Dios. Jesucristo dijo a los fariseos, hipócritas, le dijo Jesús, hipócritas. ¿Y por qué le dijo hipócritas? Bien profetizó nosotros el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué el corazón está lejos de ellos? Porque enseñan como doctrina
mandamiento de hombre. Por ende, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, porque aunque la ley fue dada por Dios, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, hoy no es un mandamiento para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, justamente me llamó una hermana para preguntarme, lo primero que me pregunta una hermana, ¿puedo hablar con usted? Sí. Yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que es la doctrina de Cristo? Eso fue ayer, antes de ayer, no, antes de ayer, perdón, el viernes a las 9 de la mañana, y yo estuve con esa hermana hablando como 4 horas para explicarle la doctrina de Cristo. Digo, mira cómo son las cosas. Ese es el tema del domingo, y fíjate, muchos de nosotros, hermanos, no conocemos la doctrina, y los grupos religiosos, ninguno lo conocen, hermano. ¿Qué están haciendo los grupos religiosos? Lo que Jesús dijo. Están poniendo, nadie pone remiendo de tela nueva en ropa vieja. Nadie pone remiendo. Entonces, cuando nosotros estamos cogiendo el Antiguo Testamento, que fue el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la doctrina de Cristo fue sellada con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en el Antiguo Testamento, Moisés tuvo que, según dice el libro de Éxodo, tuvo que coger un hisopo, matar un chivo o un ovejo, matar un cordero, y con ese cordero roció la tabla de la ley y el libro de la ley. Entonces, hermano, si nosotros cogemos del Antiguo Testamento y lo ponemos en el Nuevo, ¿qué estamos haciendo? Diciendo que la sangre de Cristo no fue eficaz, que la sangre de Cristo no fue eficiente y que se necesita la sangre de un animal para nosotros poder entonces estar en la verdad. Hermano, esa es la idolatría más grande que puede haber, cuando nosotros estamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene el poder para llegar al cielo, que necesitamos poner un remiendo de lo que ya fue clavado en la cruz para poder nosotros decir que estamos adorando a Dios. Entonces, la doctrina de Cristo, todos los mandamientos que Jesús enseñó. Fíjense lo interesante que el apóstol Pablo, quien fue que recibió más del 90% de las instrucciones sobre la doctrina, el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice, por esta causa, Tito 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. O sea, la iglesia del primer siglo, evidentemente, allá había problemas, obvio, había problemas con el asunto de la doctrina, con el asunto de la enseñanza, porque los judíos querían seguir llevando la ley, querían hacer las cosas de la ley ligadas con la de Jesús, con el Nuevo Testamento. Y Pablo le dice a Tito que corrija lo deficiente. Pero si nosotros vemos en la carta de Timoteo, en la primera carta que estuvimos mirando en la vigilia, en el capítulo 1, verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, si nosotros no nos damos cuenta, con sutileza, Satanás conoce la doctrina mejor que nosotros, Satanás conoce la doctrina mejor que nosotros. Por ende, va a tratar siempre con sutileza de hacernos a nosotros deslizar sin darnos cuenta, si no la conocemos. Nuestro proceder, nuestra manera de actuar es lo que delimita o determina si nosotros estamos conociendo o no la doctrina de Cristo. Por ejemplo, hermano, pero díganos cuáles son un mandamiento de la doctrina, o varios, les voy a decir. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy, primer día de semana, reuniéndonos como hermanos, eso es una parte de la doctrina. No dejar de reuniéndose cada primer día de la semana para partir el pan, eso es un mandamiento. Partir el pan primer día de semana, un mandamiento. El pan no se parte el día que el pastor diga. No, señor, el pastor es un hombre. Entonces, si estamos llevándonos del pastor, eso es un mandamiento de hombre. Que él pone el día. Pero ¿y cómo un hombre puede poner el día para recordar la muerte de Cristo? Imposible, hermano. El mandamiento de la iglesia, de su pueblo, es el primer día de la semana. Eso es una de las doctrinas de Cristo. Otro es
Corintios dice, las mujeres callen en la congregación, porque no le permito que la mujer hable ni ejerza dominio sobre el hombre. Eso es otro mandamiento de la doctrina. Y después dice Pablo más adelante, que Adán no fue que pecó, fue Eva que pecó primero. Y ella entonces incurrió en transgresión y hizo caer a Adán. Entonces la mujer no puede tener dominio sobre el hombre. La mujer calle ¿dónde? En la congregación. O sea, cuando estamos reunidos como ahora, una mujer no puede subir aquí arriba a predicar. Eso es una blasfemia, hermano. La mujer tiene que estar sujeta en silencio en la congregación. Ahora bien, cuando estamos estudiando la Biblia, los jueves por Zoom, que estamos estudiando, ahí ella puede hablar, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo. ¿Me explico? Entonces, la cobertura. Pablo dice que si la mujer, el hombre no puede cubrirse. El hombre no puede cubrirse. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, que la cabeza es Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces, si no se quiere cubrir, ¿qué tiene que hacer? Quitarse el cabello. Que se pele a caco, dice él, si no se quiere cubrir. Porque tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esta ropa que nosotros tenemos puesta, ¿está en el cuerpo o sobre el cuerpo? Sobre el cuerpo está la ropa, sobre el cuerpo. Yo me la quito y me la pongo, entonces está sobre el cuerpo. El cabello no está sobre el cuerpo, sobre la cabeza. El cabello no está sobre la cabeza. Ahora, si Braudilio coge y se pone una peluca, entonces esa peluca está sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque él no tiene pelo. Entonces, está la peluca sobre su cabeza. Pero el cabello, hermano, que Dios nos ha dado, está en la cabeza. Por eso dice, que eso va a ser un tema también que se vamos a tratar. La mujer tiene que tener señal de autoridad por causa de los ángeles. Señal de autoridad. Y esa señal de autoridad es la cubierta, no es el velo, la cubierta. Porque el cabello ha sido dado por velo, y todos sabemos, desde Génesis hasta Malaquía, que en el Antiguo Testamento las mujeres usaban un velo, que nada más eran los ojos, y todavía hoy día grupos religiosos andan con sus ojos nada más fuera, no pueden enseñar nada. Entonces, en lugar de eso, ha sido dado el cabello, en lugar de velo. Entonces, hermanos, la ofrenda también es un mandamiento del Nuevo Testamento, que cada uno dé como propuso en su corazón. Por eso, hermanos, quiero leer ya por último, 1 Corintios, capítulo 15, para que ustedes vean lo que dice el apóstol Pablo ahí. Esa cita a mí me dio hasta miedo cuando yo la leí la primera vez. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retienen las palabras que yo os he hablado, que os he predicado, soy salvos. Si no, creíste en vano. Entonces yo digo, bueno, si yo le creo todo lo que Pablo me dice aquí, todo lo que Pablo escribió, las 13 cartas, y para mí, Hebreos, 14, entonces yo digo, bueno, ahí está la salvación. ¿Por qué? Porque ahí es que está el 95% de la doctrina de Cristo. Juan dice que miren por nosotros mismos. No es que yo tengo que preguntarle a Pascual o preguntarme usted a mí si yo voy a ser salvo. No, salvo va a saber usted si va a ser o no. Porque usted que sabe si está perseverando o no en la doctrina de Cristo. Por eso, hermano, miremos cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Si usted tiene duda de la doctrina, pues yo le pido en el amor de Cristo que se acerque a nosotros y hable con nosotros para entonces nosotros profundizarle más sobre lo que es la doctrina de Cristo. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuídame yo tengo que cuidarme y cuidar la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás ¿a quién? A ti mismo y a los que te oyeren. Recordemos, hermano, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo a los ancianos, los mandó a buscar a los ancianos
Él estaba en Éfeso, lo mandó a buscar allá en Mileto. Vengan acá, tráemelo toditos esos ancianos para acá. Y le dijo, miren hermano, yo sé que después de mi partida van a entrar en el rebaño lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. No lo van a perdonar, lo van a desfifarrar. Y también le digo que de ustedes mismos, ustedes que son los ancianos, los que dirigen la iglesia, se van a levantar también hombres perversos, hombres que también van a llevar tras de sí a los discípulos. ¿Pero a quiénes que va a llevar tras de sí? A los que son débiles, a los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Hermano, aquí nosotros vemos que aquí, hermanos nuestros que están aquí, que llevan la doctrina pura de Jesucristo, se van a otra congregación y dejan de hacer lo que se hacía aquí. Entonces no hay convicción, no hay convicción. Marina sufrió oprobio en Bávaro. No la saludaban el pastor, el predicador. ¿Por qué? Porque ella se cubría. Pero yo le decía, mira, olvídate que tú no estás aquí para ver hombres ni nada. Tú estás aquí para poner los ojos en Jesucristo. No te pongas, si Él no te quiere saludar, allá Él. Cada quien dará cuenta el día del juicio de las actuaciones que tuvimos aquí. Por eso no tengan poco lo que manda. El mandato usted tiene que hacerlo donde quiera que usted vaya, hermano. Porque nosotros tenemos que defender la doctrina. Defender la doctrina. Por eso la misma iglesia del Señor está prácticamente al borde de la división aquí en República Dominicana. Esa reunión que vamos a tener para debatir el tema, porque el 90% aquí no se cubre. El 90% no se cubre. Tenemos una reunión todos los ministros para debatir ese tema. Y yo sé que no se va a llegar a ningún consenso. Yo lo sé que no se va a llegar. Pero pedimos a Dios siempre que por su misericordia y amor y por la unión de la iglesia, que pueda por lo menos una gran parte entender esto para que nosotros no haya una división tan tajante. Recordemos lo que el Señor dijo. Me llaman Señor y no hacen lo que yo digo. Me llaman Señor. En aquel día yo le diré, óyeme, Señor, yo le diré, Señor, pero mira, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice aquello, sané enfermo, en tu nombre prediqué el Evangelio. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Que no me conociste. ¿Usted cree que Él le puede decir a Judas que no lo conoció? No, Él conoció a Judas y lo va a decir, allá lo va a conocer. Pero al que no persevera en la doctrina, porque en ese momento no estaba la doctrina cuando Jesús le dijo a Judas, cuando Judas se ahorcó. Al que no persevera en la doctrina, hermano, aunque esté predicando lo que esté predicando, no verá al Señor. Lo verá, pero como fuego consumidor. Dios nos bendiga.